Hola, en este video vamos a hablar del tema de patrimonio digital. Y para hablar de patrimonio digital, tenemos que entender primero qué es patrimonio. Patrimonio es el conjunto de derechos subjetivos de contenido pecuniario inherentes a una persona y que constituyen una universalidad jurídica. En este orden de ideas, tenemos que precisar muy bien que en México no puede denominarse patrimonio digital. ¿Por qué razón? Porque hay una teoría que se llama teoría clásica del patrimonio, donde sustenta que solo una persona puede tener un patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de que hablemos de patrimonio digital, estaríamos hablando de que una persona tiene dos patrimonios. Patrimonio como acepción y patrimonio digital. Por eso es que es incorrecto manejarlo de esa manera. Nosotros vamos a considerar lo que es derechos digitales. ¿Por qué razón? Porque si hablamos, como comentaba, de patrimonio digital, estaríamos hablando de otra teoría, que es la teoría del patrimonio de afectación, que es una teoría alemana, donde ahí sí permite que una persona pueda tener dos o más patrimonios. Es por eso que, repito, tenemos que ser muy precisos de que no debemos de considerarlo como patrimonio digital, sino como derechos digitales de la persona, ¿ok? En este orden de ideas, hablemos de derechos digitales en cuanto a qué es lo que contiene o qué es lo que conforman estos derechos digitales. Y lo que conforman estos derechos digitales son fotos que son prácticamente subidas a una red o que están en la nube, música, videos, libros digitales y correos electrónicos. Todo esto que ocupamos de manera digital, que es ya nuestro día con día, todo lo tenemos que manejar de manera digital y cómo vamos a proteger prácticamente estos derechos digitales. Y prácticamente viene la problemática porque para después de que una persona quiera dejarlos en un testamento, es donde viene la problemática de cómo dejar esos bienes digitales a nuestros herederos. Y aquí viene la problemática porque es muy fácil hacerlo en testamento, que es la vía idónea, pero al momento de que quieran adjudicarlos es donde viene la problemática. ¿Y por qué razón lo digo? Porque el testador, cuando va a hacer disposición en su testamento de esos bienes, tanto llámese casas, que son inmuebles, muebles y derechos digitales, lo podrá hacer sin ningún problema. El problema ya viene de manera posterior. ¿Por qué razón? Porque cuando el testador fallece, el primer paso que deben de hacer los herederos es la aceptación de herencia. Y cuando hacen la aceptación de herencia, hacen la aceptación al cargo de albacea, que es el primer paso en una sucesión. Ahí no van a tener los herederos ningún tipo de problema porque solo están aceptando de que lo que le dejó el testador lo están aceptando de manera universal. El problema se suscita cuando hay un inventario. ¿Por qué? Porque el inventario es donde se va a hacer todos esos puntos específicos de lo que dejó el testador. Bienes, derechos digitales, inmuebles, derechos de crédito, incluso deudas. Y aquí es donde viene la problemática, porque viene el tema de la adjudicación. Y la adjudicación es donde se vuelve un poquito impráctico. ¿Por qué razón? Porque el heredero no puede ir a acudir ante Apple a decir, aquí tengo el testamento, yo soy el único y universal heredero de todos estos bienes y derechos digitales, ¿no? Toda esta música que compró mi papá en tal año, pues me pertenece porque me los dejó en un testamento y por lo tanto vengo a reclamarlos. Quiero que que me entregues la cuenta de ID, la cuenta y usuario, perdón, y la contraseña del ID de Apple y quiero que me entregues esos bienes, ¿no? Y esos derechos digitales, pues te va a decir Apple que no te los puede entregar. ¿Por qué razón? Porque tienen una política de privacidad, de que aunque sea un testamento, no te los pueden entregar. ¿Por qué razón? Porque es su política de privacidad. Y es ahí donde viene la problemática precisamente de cómo puedes adquirir esos derechos digitales. Y se vuelve un poquito peligroso. ¿Por qué razón? Porque la tecnología nos está rebasando al tema jurídico y no debe de suceder. El derecho tiene que ir conforme a los cambios en la sociedad y precisamente más aún en los tecnológicos. Y es por eso que crea una incertidumbre jurídica
porque no se va a saber cómo poder adquirir esos bienes digitales cuando tú ya los creaste. Cuando creas un correo electrónico o una página web, pues tienes un dominio, adquieres un dominio y ese dominio tú ya pagaste por él. Y entonces resulta que esa página a futuro, cuando tú ya falleces, pues se volvió exitosa y pues no la van a poder adquirir tus herederos, pues porque prácticamente se vuelve un poquito impráctico, porque no sabes ante quién reclamar, cómo lo haces efectivo, lo que dejó en testamento, y es donde ahí viene la gran problemática de cómo adquirir esos derechos digitales. Es algo que ya tenemos que ver, los legisladores tienen que hacer ahí ya su trabajo y empezar a regular este tipo de situaciones para que el día de mañana no tengamos ningún tipo de problema. Muchas gracias.